Tal buen día, pues vamos a continuar con nuestra evidencia 2, que es el cuadro comparativo de la membrana y los diferentes órganos de membrana, así como citoesqueleto de distintos tipos celulares. Aquí pues vamos a ver hoy lo que es la compartimentalización o los sistemas de endomembranas. Esta presentación es la presentación número 1. Ustedes la pueden encontrar en sus recursos de Nexus, en su evidencia 2, y es el número 15, se llama sistema de endomembranas. Y de aquí pues vamos a hablar de diferentes organelos celulares, es decir, la separación de las distintas áreas de una célula eucariota a través de este proceso de compartimentalización que lo hacen las membranas de los diferentes organelos, que se llaman orgánulos de membrana, organelos de membrana o sistemas de endomembranas. Dentro de estos tenemos el retículo endoplásmico, sistema vesicular y de transporte, aparato de Golgi, lisosomas, peroxisomas y en células vegetales las vacuolas. Dentro de este sistema de endomembranas, como ya dijimos, pues los retículos endoplásmicos, su estructura y función, el aparato de Golgi, el sistema vesicular o tráfico de membrana, los lisosomas, los peroxisomas, los glioxisomas y las vacuolas. Y la idea es distinguir la estructura de estos organelos en micrografías electrónicas e imágenes también, o representaciones gráficas, así como la fisiología o las principales funciones de cada uno de estos orgánulos en los distintos tipos de células, obviamente en homeostasis, es decir, que están sanos, para establecer las bases de cómo funcionan los tejidos, los órganos y los sistemas, especialmente en animales domésticos y plantas. El tema específicamente el día de hoy será el retículo endoplásmico, su estructura y su función, y al terminar de revisar este contenido deberán ser capaces de comprender cómo se integra el sistema de endomembranas, identificar el retículo endoplásmico tanto liso como rugoso por su estructura en fotografías de microscopio electrónico, diferenciar las funciones de retículo endoplásmico liso y rugoso y explicar los procesos de translocación de proteínas y modificación de proteínas en retículo endoplásmico rugoso. ¿Por qué son tan importantes nuestros organelos de membrana? ¿Cuál es la diferencia entre estos organelos? Hay algunas preguntas guías que por ahí estamos respondiendo en este momento, ¿no? Las células eucariotas tienen estos sistemas, estos organelos de membrana en el citoplasma. Se les conoce como orgánulos, organelos, organelas, sistema de endomembranas. Estos orgánulos contienen componentes enzimáticos específicos, tanto dentro de ellos, que se llama lumen del organelo, como en las mismas membranas tienen alta cantidad de proteínas y estas van a llevar a cabo las funciones metabólicas específicas de esa célula. Estos orgánulos también no están libres, son membranas, se pueden romper fácilmente, así que están anclados a nuestro citoesqueleto. Y entre ellos hay comunicación, hay envío de vesículas que llevan las sustancias o las moléculas que se producen en un organelo a otro. Hay esa intercomunicación de organelos, inclusive con la membrana plasmática o hacia el núcleo. Bien importante, cada célula tiene diferentes tipos de organelo, los mismos tipos de organelo en diferente cantidad, y cada uno de estos organelos, aunque sea el mismo, puede realizar una función diferente en cada tipo celular. ¿De dónde surgen estos organelos de membrana, ¿no? ¿De dónde provienen? Si recordamos, dijimos que el núcleo provenía de una invaginación de la membrana. Esto se hace durante la eucariogénesis. Recordemos que el cuerpo total de la célula viene de una arqueobacteria. Luego los organelos de membrana, como el retículo endoplásmico, como el aparato de Golgi,
como los lisosomas, los peroxisomas, las vacuolas, se cree que se generaron de estas mismas invaginaciones de membrana, capturando en el interior y en las membranas de estos organelos las enzimas que realizaban cierta función en las membranas anteriormente de las arqueobacterias. Entonces vienen de esas invaginaciones. A excepción de los cloroplastos, las mitocondrias, se cree que los peroxisomas y los flagelos que surgen de fusión de bacterias específicas con la arqueobacteria, ¿no? Como ya dijimos en algunas diapositivas anteriores, cada tipo celular puede contener con algunos órganos más desarrollados o algunos organelos más desarrollados que otros de acuerdo a sus funciones específicas. También van a variar en cuanto a la ubicación, el tamaño y las funciones de cada organelo. Aquí, por ejemplo, vamos a describir una célula secretora, una célula que produce ya sea proteínas o carbohidratos y que tiene que liberarlos al exterior, ¿no? Estas células generalmente están polarizadas, es decir, donde se producen, si fuera una proteína que produjera, por ejemplo, proteínas, pues hablaríamos de que debe de tener un núcleo ampliamente desarrollado, altamente funcional, donde se realice la transcripción de los RNAs, que luego tienen que venir a retículo endoplásmico para ser traducidos. Esas proteínas tienen que ser importadas a este organelo, transportadas luego modificadas, tanto en el retículo endoplásmico como en el aparato de Golgi, e inclusive en algunas vesículas secretoras, y luego estas vesículas secretar sus componentes hacia el exterior. Así que la organización de estos orgánulos o la ubicación puede ser diferente. Por ejemplo, en la base de estas células, si la parte de secreción es en la parte superior, la base ahí van a estar el núcleo, el retículo endoplásmico. Luego vamos a tener en la parte media hacia la parte apical las vesículas, el aparato de Golgi, y en la parte apical pues esas vesículas secretoras y esa secreción, ¿no? Obviamente para generar todos estos procesos se requiere mucha energía, por lo tanto mitocondrias van a estar en mayor proporción. Así en células secretoras tenemos un aparato de Golgi altamente desarrollado junto con un retículo endoplásmico altamente desarrollado junto con el aparato de Golgi, muchas mitocondrias, un núcleo amplio, y si se fijan pues todas estas vesículas secretoras que van a ir a liberar sus componentes hacia el área de secreción de esta célula, ¿no? Células caliciformes pues es en la parte apical, en algunas glándulas pues sería los ductos de estas glándulas, etcétera, etcétera. Entonces esto se le llama polarización. Por lo tanto, vamos a ver que hay diferente estructura, función, cantidad y ubicación de orgánulos de acuerdo al tipo celular. Por lo tanto, el tamaño de una célula, por ejemplo, de un espermatozoide, la estructura, la función y sus organelos van a ser totalmente diferentes a las de un ovocito, a las de un osteocito que produce hueso, a las células epiteliales, microvellosidades de nuestro intestino, a una neurona, a una célula caliciforme secretora, a un neutrófilo, glóbulo rojo, o fibras musculares. Si se fijan, todas tienen estructuras, tamaños, formas y funciones diferentes, y de ahí la importancia de realizar perfectamente bien este cuadro comparativo, ¿no? Hablando de las funciones específicas que tiene cada célula en un organismo y además cada uno de sus organelos, su ubicación y su función. Bueno, entonces a continuación vamos a describir las características generales que tienen estos orgánulos. ¿Sí? Yo me voy a encargar de ayudarles a describir esas características generales, esas funciones, pero ustedes van a buscar en el tipo celular que les tocó en el cuadro comparativo, pero sobre todo en su producto integrador de aprendizaje, cuál es la función
más importante que hace este organelo en su tipo celular. Vamos a empezar con retículo endoplásmico. Y el retículo endoplásmico es uno de los organelos muy desarrollados en células eucariotas. Si se pueden fijar, abarca desde donde está el núcleo y se distribuye casi por todo el citoplasma. Es una serie de cisternas de endomembranas interconectadas. Las membranas, dentro hay un espacio que se llama espacio luminal o cisternal, y generalmente el retículo endoplásmico se continúa de la o está conectado con la membrana nuclear externa, ¿no? Y el espacio perinuclear va a continuarse con lo que es el lumen del retículo endoplásmico. Entonces va a estar conectado el núcleo o la envoltura nuclear con este organelo, ¿no? La parte más externa o la parte que está por fuera se llama cara citosólica o citoplasmática, y es por donde va a tener contacto este organelo con otros sistemas, los lisosomas, por ejemplo, endosomas, gotitas de lípidos, mitocondrias, etcétera, etcétera. Y en esta membrana, en la parte interna, se le conoce como cara luminal, y pues obviamente el espacio cisternal o luminal, que es lo que está por dentro, ¿no? Este orgánulo pues va a tener tanto en la membrana, en su cara externa como interna, o cara cisternal y cara citosólica, va a tener enzimas, pero también algunas enzimas disueltas que van a estar en el interior de estos orgánulos, ¿no? El retículo endoplásmico van a ser sacos o vesículas o cisternas en algunas áreas, y en otras áreas va a estar como en forma tubular, más asociados entre sí, ¿no? Y se van a extender, como ya vimos aquí, por todo el citoplasma. Como ya vimos, es el más abundante, o es el orgánulo más abundante de las células eucariotas, principalmente muy desarrollado, sobre todo retículo endoplásmico rugoso en aquellas células que producen proteínas, o el retículo endoplásmico liso en aquellos que producen lípidos o hormonas de tipo esteroideo. La ubicación va a depender mucho del tipo de célula, puede estar en la parte media, en la parte baja o en todo el citoplasma, dependiendo de la polaridad de la célula. Y se dividen en dos: el retículo endoplásmico rugoso, que es el que va a tener en su superficie ribosomas, y el retículo endoplásmico liso, que es el que no cuenta con ribosomas en su superficie. Generalmente las áreas establecidas estas áreas, como ya las definimos, el retículo endoplásmico tubular pues es el retículo endoplásmico liso, el retículo endoplásmico cisternal o es el retículo endoplásmico rugoso, que tiene ribosomas, y hay una tercera área que se le denomina membrana nuclear externa, que es la membrana que forma parte de la envoltura nuclear, ¿no? Esas serían como las tres partes. Tanto el retículo endoplásmico es dinámico, se interconvierte, no es que haya de un lado una forma y otra forma, sino que es altamente dinámico y se interconvierten constantemente, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de este retículo endoplásmico? Puede tener diferentes funciones. Por ejemplo, como ya dijimos, es muy importante en la homeostasis de calcio. El manejo del calcio en la célula es muy importante para desencadenar muchas funciones en diferentes tipos celulares, que las vamos a ver más adelante. Y pues es muy importante para regular el calcio, ya que lo puede capturar o lo puede liberar. Por otro lado, es esencial para la síntesis de lípidos, en el caso de retículo endoplásmico liso, y pues para la síntesis de proteínas que van a ir a ciertos organelos, van a ser sintetizadas sobre retículo endoplásmico rugoso. También junto con el aparato de Golgi van a participar en el tráfico de membrana
este orgánulo, aparato de Golgi y lisosomas generalmente forman esa red interconectada por vesículas y que son muy importantes, sobre todo retículo endoplásmico, aparato de Golgi, para la generación de productos que van a ser secretados. También es muy importante la regulación de otros orgánulos, por ejemplo, las mitocondrias, a través de zonas de interconexión, o los cloroplastos, la formación de las membranas tilacoides en cloroplastos. Estos son muy importantes en ese sentido también. Las zonas que más atribuimos que están más interconectadas, pues obviamente es la envoltura nuclear, retículo endoplásmico, liso y rugoso. Sin embargo, aquí podemos ver que existe mucha interacción y además por el sistema vesicular, el aparato de Golgi. Sin embargo, existe mucha interacción con algunos otros elementos y eso se dan también de acuerdo a proteínas que se encuentran en retículo endoplásmico y que le permiten ese contacto con otros organelos. Pues por ejemplo, con mitocondrias tenemos varias proteínas, con el sistema endosómico tenemos muchas proteínas también, con el aparato de Golgi también, y así como con gotitas de lípidos. Entonces hay una alta coordinación entre estos organelos. Por ejemplo, pues para formar gotas de lípidos en los adipocitos, o para realizar procesos endocíticos y de presentación de antígenos en células fagocíticas, etcétera, etcétera. Bien, pues vamos a ver ahora las características específicas del retículo endoplásmico liso y sus funciones, y luego pasaremos a retículo endoplásmico rugoso. Pues bien, ¿cuáles son las características de retículo endoplásmico? ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Cómo lo vamos a identificar tanto en una imagen, un esquema, como una micrografía electrónica, en este caso de transmisión? Pues bueno, el retículo endoplásmico en una imagen siempre va a estar cerquita del núcleo y del retículo endoplásmico rugoso. Siempre van a estar interconectados, ¿no? Generalmente vamos a ver como tubitos, prácticamente estamos viendo las estructuras tubulares, algunas más alargadas, pues porque las estamos viendo de lado, pero van a ser como estos tubitos en micrografías electrónicas. No hay pierde para identificar este orgánulo. Muy importante identificarlo, ya que es parte de nuestro tercer parcial, ¿no? O bueno, el segundo parcial en realidad que estaríamos viendo. Entonces, son elementos membranosos en forma de tubos, como tuberías, formadas por un sistema interconectado de tuberías que se incurvan en la membrana. Esto lo vamos a poder diferenciar perfectamente en una fotografía de microscopio electrónico. Pues aquí podemos ver esas diferencias entre retículo endoplásmico. Si se fijan, aquí tenemos una célula, una glándula endocrina, es glándula suprarrenal, en donde pues está altamente desarrollado. Si se fijan, todo esto es el citoplasma y todo esto es el retículo endoplásmico liso, ¿no? Pero pues también lo vamos a encontrar altamente desarrollado en músculo esquelético, en músculo cardíaco, en túbulos renales y por supuesto esta imagen que es de glándulas endocrinas, las suprarrenales, que producen el cortisol, ¿no? Pero pues también en las glándulas, en los testículos y en los ovarios, que producen el estradiol y la testosterona. Muy bien, por otro lado, aquí de este lado pues podemos ver una célula también que tiene su retículo endoplásmico liso. Si se fijan, está de este lado, todo es el retículo endoplásmico liso, lo que está en la parte de abajo que estoy señalando. Muy bien, toda esta parte. Y por el otro lado tenemos el retículo endoplásmico rugoso. Si se fijan, pues tenemos los ribosomas. Y las flechitas nos indican el área donde se interconectan. Entonces van a estar conectados. Si es una glándula adrenal, pues va a tener mucho más liso que rugoso. Si es una célula secretora de proteínas, pues más rugoso que liso.
Si es una célula que no tiene estas funciones, pues estos dos van a estar equilibrados. Las funciones de este orgánulo van a ser muy variadas de acuerdo al tipo de célula que vayamos por ahí teniendo. Les voy a describir algunas funciones. Ustedes van a ir viendo estas funciones conforme vayamos avanzando y bueno, me las van a describir perfectamente bien en los tipos celulares que les tocó. Aquí, por ejemplo, una de las funciones de retículo endoplásmico liso es el metabolismo de algunas drogas y algunos compuestos que se generan en nuestro organismo, compuestos de desecho que son transportados a través de la sangre hasta los hepatocitos o los mismos medicamentos que introducimos para curar algunas enfermedades, pues son degradados o procesados en los hepatocitos en el hígado. Metabolizan estas drogas en un proceso que se llama metabolismo de drogas y eso genera la degradación de estos compuestos para que luego puedan ser excretados a través de la bilis o mandados a torrente sanguíneo hasta los riñones y puedan ser excretados por la orina. Rara vez se pueden secretar a través del sistema respiratorio, pero sería otra opción. Entonces, bueno, este metabolismo de drogas y otros compuestos, aquí tenemos varios ejemplos. Sucede en los hepatocitos, así que ojo para aquellos que tienen la célula hepatocito en el cuadro comparativo o que lo tienen como producto integrador de aprendizaje. Esta es una de las funciones más importantes. Para que este hígado, para que estos hepatocitos puedan procesar estos compuestos, pues existen un grupo enzimático muy amplio, pero uno de los más importantes es el citocromo P450. Aquí tenemos una imagen de esta proteína que está en la membrana de nuestro retículo endoplásmico liso, en la cara citosólica, y si se fijan es una enzima pues que es una ectoproteína integral de membrana. Esta enzima lo que hace es que aquellos compuestos que son orgánicos, que no son muy, que se mezclan mejor con las grasas y no con el agua, pues se tienen que volver más hidrofílicos, es decir, se tienen que oxidar para poder ser transportados a través de el torrente sanguíneo y luego desechados por la orina, ¿no? Entonces, estas citocromo P450, bueno, existen muchos citocromos, no nada más este es uno de los más importantes, es una oxigenasa que hace a estas moléculas orgánicas que son altamente hidrófobas, los va oxidando para generar sitios hidrofílicos y que puedan mezclarse con el agua y luego desecharse, ¿no? Estas ciclooxigenasas lo que hacen es transferir oxígeno, oxidar estos compuestos para que estos se conviertan en compuestos hidrofílicos y sean fácilmente excretados, sobre todo a través de la orina o a través de la bilis. Estos son bien importantes en diferentes tipos. Fíjense aquí, son importantes en el metabolismo de medicamentos, por ejemplo los barbitúricos, el etanol, entre otros. Son muy importantes en la eliminación de esteroides, de vitaminas liposolubles, de algunos agentes que son carcinogénicos, de pesticidas y de muchos de otros tipos de productos químicos, además de la eliminación de compuestos normales, como por ejemplo los compuestos que se derivan de la hemoglobina cuando se procesan o se reciclan los eritrocitos, por ejemplo, pues aquí se transforman y se convierten en bilis, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos citocromos son muy importantes. Por ejemplo, P450 en humanos está altamente involucrada en el 75% de las reacciones enzimáticas que ocurren en el metabolismo de medicamentos. Es decir, el 75% de los medicamentos que usamos
son metabolizados o biotransformados por P450, ¿no? Y también en la regulación de hormonas esteroideas, es decir, la degradación. Es muy importante en endocrinología, ¿no? Muchos defectos genéticos, específicamente en los citocromos P450, 17A1, 21A2 en humanos, predisponen a humanos a diversos trastornos endocrinos. Entonces es muy importante, no nada más en el metabolismo, ¿no? Entonces, en resumen, ¿dónde se procesan estos componentes o compuestos orgánicos y medicamentos? En el retículo endoplásmico liso y principalmente por los citocromos, uno de ellos P450. Otra función muy importante del retículo endoplásmico es el metabolismo del glucógeno, ¿no? Recuerden que el glucógeno es un polímero de glucosa, es decir, es una molécula muy grande que está formada por muchas glucosas interconectadas entre sí por enlace glucosídico. Estos gránulos de glucosa, este glucógeno, es uno de las fuentes más importantes de glucosa en los animales cuando el animal no ha comido y permite mantener los niveles de glucosa estables para que las células puedan absorber esa glucosa y puedan utilizarla como fuente de energía, ¿no? Entonces existen dos lugares donde se almacena principalmente el glucógeno. Uno es en los hepatocitos, en el hígado, y otro es en el músculo esquelético sobre todo. Son las dos áreas más importantes de síntesis de glucógeno y degradación de glucógeno, ¿no? Aquí, como ustedes ven, tenemos nuestra glucógeno, nuestra gránulo de glucógeno, y tenemos nuestra membrana. Este es el retículo endoplásmico, el liso, que también por la parte de afuera, en su cara citosólica, tiene proteínas que anclan este glucógeno al retículo endoplásmico, y hay proteínas asociadas a la síntesis de glucosa, la glucógeno sintetasa, la pH quinasa, la fosforilasa y muchas otras proteínas que se encargan de unir glucosa y agrandar estos gránulos de glucógeno o degradar este glucógeno y liberar la glucosa. Entonces todas esas enzimas, pues prácticamente todas estas enzimas que vemos aquí van a estar asociadas tanto a los gránulos de glucógeno como a la membrana en la cara citosólica del retículo endoplásmico liso, ¿no? Y se van a encargar de producir glucógeno con la glucosa excedente que se tiene o de liberar glucosa cuando no hay suficiente, ¿no? Entonces es muy muy importante estos procesos. Entonces en células, en hepatocitos y en músculo esquelético tenemos que describir la función, cómo se forma este glucógeno, dónde está almacenado y cuáles son los procesos de producción y de degradación cuando hablemos de estos dos células, ¿no? En ese cuadro comparativo. Pues ¿por qué es importante el glucógeno? Pues es una fuente de glucosa para los organismos vivos. Si se fijan, aquí yo tengo las cantidades que tenemos por ahí de glucógeno en el hígado de algunas especies animales, y pues aquí tenemos que en el perro hay cerca de 4.3% del peso total del hígado es glucógeno. En ovejas el 3.8%, en vacas 1%, vacas lactantes, en vacas no lactantes 3%, en los cerditos bebés 5.2% y en los cerditos recién nacidos 14.8%. Si se fijan, la cantidad de glucógeno varía entre especies, pero en una misma especie, dependiendo de la edad, puede variar también, y en una misma especie, dependiendo de la condición fisiológica, si está produciendo leche o no,
también puede variar esa cantidad de glucosa, ¿no? Es muy importante, es la fuente más importante a la que recurre un organismo cuando no tiene glucosa en sangre. De ahí se genera, ¿no? Podemos ver también por acá esos carbohidratos, por ejemplo, en el perro, en músculo es 0.5%, pero como hay más músculo que hígado, el total en gramos de glucógeno pues es mayor en músculo, ¿no? En hígado es cerca de un 6%, es mayor cantidad, pero como es más pequeño el hígado, pues hay menos glucógeno en total, ¿no? Aquí vemos los carbohidratos o la glucosa que anda en torrente sanguíneo para una cantidad total de glucógeno o de glucosa en total que debe haber en un organismo, en un canino en condiciones normales, por ejemplo, ¿no? Y esto nos dice cuántas kilocalorías nos puede generar. Es decir, nos explica que pues aproximadamente esta cantidad de kilocalorías que requiere diariamente el requerimiento calórico y el requerimiento calórico en general, pues más o menos con esta concentración se puede sobrevivir cerca de 11 horas con esta glucosa, ¿no? Por eso es importante el ingerir glucosa constantemente, ¿no? A través de la alimentación. Muy bien. Otra de las funciones muy importantes en retículo endoplásmico liso es el manejo de las concentraciones de calcio citoplasmáticas, ¿sí? Las concentraciones de calcio citoplasmáticas dependen de varias cosas. Dependen de cuánto calcio deja entrar a través de canales, cuánto calcio saca a través de canales de membrana plasmática, cuánto calcio saca a través de bombas de calcio en membrana plasmática, pero sobre todo depende de cuánto calcio captura el retículo endoplásmico a través de bombas y cuánto calcio libera el retículo endoplásmico a través de canales, ¿no? El calcio en el retículo en este organelo se acumula en la cisterna o en el espacio luminal. Y en el caso de los músculos, sobre todo músculo esquelético y cardíaco, este es uno de los organelos más importantes para regular el calcio y ayudar a la contracción muscular. Prácticamente, si hay calcio en el citoplasma, si se libera del retículo endoplásmico por canales, va a haber una contracción del músculo. Si el calcio regresa al retículo endoplásmico, va a haber una relajación del músculo, ¿no? Contracción si se libera calcio, relajación, ¿sí? Esta es una de las funciones primordiales y es el organelo más importante para la contracción en músculo, tanto esquelético como cardíaco. No tanto en el músculo liso, pero también participa, ¿no? ¿Cómo se regulan esas concentraciones de calcio? Recordemos que dijimos que en retículo endoplásmico vamos a tener dos tipos de proteínas de transporte. Canales de calcio que van a dejar pasar a favor de gradiente de donde hay más, que es dentro, hacia el citoplasma, el calcio y ahí se va a liberar para que haya más calcio en el citoplasma. Y por otro lado, cuando ya no se requiere calcio en el citoplasma, ese calcio se va a bombear hacia dentro del retículo endoplásmico por la ATPasa de calcio o la bomba de calcio, ¿no? Estos aspectos son muy importantes, pero el calcio no nada más es importante, por ejemplo, en este proceso. Por ejemplo, en el caso de las células secretoras, el calcio permite la fusión de las vesículas secretoras con la membrana cuando es secreción regulada, por ejemplo, en neurotransmisores o en hormonas. También el calcio es muy importante, por ejemplo, al momento de la fecundación, para que una vez que entra el primer esperma se selle
la membrana y ya no se pueda fusionar otro esperma y no haya poliploidea, ¿no? Y así podemos ir numerando una gran cantidad de funciones de este calcio, ¿no? Ustedes van a especificar si tiene una función importante en la función de la célula que ustedes están llevando y cómo se lleva a cabo este proceso. Una de las funciones muy importantes del retículo endoplásmico liso es que en se van a sintetizar los lípidos de membrana más importantes que forman el resto de las membranas. Entonces aquí se van a sintetizar y luego se van a mover a través de vesículas o a través de transporte individual todos estos lípidos a los diferentes orgánulos, ¿no? Entonces aquí tenemos nosotros toda la vía de síntesis de los lípidos. Pues vamos a empezar por la fabricación del ácido fosfatídico, que sería este que está por acá, y luego ya el ácido fosfatídico, pues poniéndole las diferentes cabecitas. Recordemos que los fosfolípidos tienen dos ácidos grasos, un glicerol, un grupo fosfato, y tienen una cabeza hidrofílica, ¿no? Tenemos el fosfatidil inositol, tenemos la fosfatidilcolina, la fosfatidilserina, la fosfatidil-etanolamina. Estas son importantes se producen todas en la cara citosólica de nuestro retículo endoplásmico liso, aunque tenemos algunas, como por ejemplo la fosfatidil-etanolamina, que se puede sintetizar a partir de la fosfatidilserina en mitocondria, en membrana mitocondrial interna, o la producción de fosfatidilcolina en la cara citosólica de aparato de Golgi también. Ahí también podemos terminar la síntesis. Pero ¿cómo se sintetizan? Es la pregunta de los 50,000. Prácticamente voy a abrir todo el texto, no quiero que se me asusten de todas las letras que tenemos aquí, pero vamos viendo aquí el diagrama. Fíjense bien, dijimos que hay un glicerol, dos ácidos grasos, un grupo fosfato y una cabeza hidrofílica. Aquí también dos ácidos grasos, glicerol, fosfato y la colina. Dos ácidos grasos, glicerol, fosfato y la serina. Dos ácidos grasos, glicerol, fosfato y la etanolamina. Entonces, toda la síntesis va a empezar fuera de la membrana, ya que los ácidos grasos y el glicerol son los que se meten en la membrana. Entonces, esta síntesis empieza con el glicerol o con la dihidroxiacetona fosfato. Estas serían las dos moléculas que nos van a generar un gliceraldehído 3-fosfato a través de la glicerolquinasa o de la de la GDP o glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, ¿no? Ya sea fosforilándola o reduciendo, nos va a generar estas dos vías un gliceraldehído 3-fosfato. Este gliceraldehído 3-fosfato sería pues el gliceraldehído y el grupo fosfato. Para generar y para poder integrarlo en la membrana necesitamos agregarle un ácido graso. Estos ácidos grasos los trae la acetilcoenzima A y cuando se lo transfiere al glicerol 3-fosfato pues se queda solamente la coenzima. Este proceso lo hace una enzima. Esta enzima se llama glicerol 3-fosfato aciltransferasa. Glicerol 3-fosfato aciltransferasa le va a agregar en la posición 3 un ácido graso al glicerol 3-fosfato. Y vamos a tener una estructura que se llama ácido lisofosfatídico. A este ácido lisofosfatídico se le va a agregar otro ácido graso que trae la acetilcoenzima y esto lo va a hacer la ácido lisofosfatídico aciltransferasa, esta enzima. Ya tenemos los dos ácidos grasos, el grupo glicerol y el fosfato, ¿sí? Para poderles poner la cabeza hidrofílica en el caso del inositol, va a pasar dos cosas. Vamos a tener una enzima
que se va a encargar de realizar una fosforilación, o bueno, le va a quitar más bien a este ácido fosfatídico, le va a quitar el grupo fosfato para dejar un diacilglicerol. Y esa es la fosfatasa 1 del ácido fosfatídico. Le quita el grupo fosfato y a su vez vamos a tener otra enzima que va a agarrar una citosina trifosfato y le va a quitar dos grupos fosfato, y eso me va a generar una citosina difosfato que va a estar pegada o que se va a pegar al ácido, al glicaldehído 3-fosfato, o a esta molécula de 2 ácidos grasos y un glicerol, diacilglicerol. Se le va a pegar este CDP, ¿sí? Luego, ¿para qué le pegan esta citosina difosfato? Pues para que pueda intercambiarse esta citosina por el inositol, que trae un cofactor que se llama cofactor mioinositol, y eso lo va a hacer, ese proceso de intercambio lo va a hacer la inositol fosfato sintetasa. Lo que hace es quitarle este CDP, le quita deja un grupo fosfato y libera la citosina monofosfato, y pues prácticamente le pone el inositol, y ahí tenemos el inositol difosfato, ¿no? Y ya tenemos nuestro primer lípido de membrana. Todos los otros lípidos, todo este primer proceso hasta el diacilglicerol, hasta aquí va a ser igual. Lo que va a variar pues es qué tipo de enzimas le ponen la cabeza hidrofílica. Por ejemplo, aquí, en el caso de la fosfatidilcolina, aquí tenemos el diacil con dos ácidos grasos y el glicerol, diacilglicerol o DAG, y a este se le va a pegar una colina, pero para poder hacer eso, la colina se tiene que fosforilar, obviamente con hidrólisis del ATP, de donde agarra el grupo fosfato y libera ADP, para generar colina fosfatada o fosfocolina. Y luego esta es pegada a una molécula colina quinasa. Y luego nuestra colina fosfatada se pega a un CTP, a una citosina difosfato. Se agarra una citosina trifosfato, se le quitan los dos grupos fosfato, se le pega la colina fosfato y vamos a tener CDP unido a colina. Esta es una molécula de transporte que va a llevar a esta colina hasta la superficie de nuestro retículo endoplásmico. Ahí vamos a tener la enzima que va a sintetizar nuestra fosfatidilcolina, que es la enzima colina etanolamina fosfotransferasa, y le quita esa colina al CDP y un grupo fosfato y se libera CMP, y esa colina con ese grupo fosfato se lo pega a nuestro diacilglicerol y ya tenemos fosfatidilcolina, fosfatidilinositol, fosfatidilcolina. Para realizar o para producir la fosfatidiletoanolamina es exactamente el mismo proceso. La etanolamina se fosforila por la etanolamina quinasa, obtiene ese grupo fosfato del ATP y libera ADP. Esa etanolamina o fosfoetanolamina es pegado luego a una CDP por la etanolamina fosfato citidil transferasa y toma una citosina, le quita dos grupos fosfato, se queda con uno, y uno que tenemos acá pues es CDP etanolamina. Luego aquí vamos a tener las transferasas. Las transferasas que se van a encargar de estos procesos, colina, etanolamina, fosfotransferasa, que son esta colina o etanolamina fosfotransferasa, le va a quitar esa etanolamina al CDP,
junto con un grupo fosfato y se va a liberar citosina monofosfato, y esa etanolamina y el grupo fosfato se lo van a pegar al diacilglicerol y ya tenemos fosfatidiletanolamina. La fosfatidilserina no hay este proceso, sino que se van a sintetizar a partir de fosfatidilcolina y de fosfatidiletanolamina. Vamos a tener dos enzimas, fosfatidilserina sintetasa 1 y 2, que le van a quitar prácticamente la cabeza de colina y le van a pegar una serina, o le van a quitar la etanolamina y le van a pegar una serina a el ácido fosfatídico y nos va a generar una fosfatidilserina. Muy bien. Otro de los puntos muy importantes en síntesis de lípidos es el colesterol o los esteroles y derivados de esteroles que se generan en células animales. Estos procesos también se desarrollan en el retículo endoplásmico liso. Aquí se va a producir el colesterol, ¿no? ¿En dónde se produce más colesterol? Pues en los hepatocitos, por ejemplo. Aquí tenemos una alta producción de colesterol y luego producción de proteínas de baja densidad o LDLs o de alta densidad HDLs, ¿no? Sobre todo de baja densidad y muy baja densidad. Entonces primero se produce el colesterol en las membranas, luego se asocia a las proteínas y se forman estas estructuras. ¿Cómo se genera la síntesis del colesterol? Ustedes creo que por ahí lo van a ver en bioquímica. Hay 5 pasos específicos. Todo empieza con los acetiles coenzima que vienen de la degradación de los ácidos grasos. Ustedes ya vieron la beta oxidación o la alfa oxidación. Y pues recordemos que estos acetiles coenzima tienen 2 carbonos. Nosotros necesitamos 27 para el colesterol, ¿no? En este proceso, 3 acetiles coenzima se les quita la coenzima, se queda nada más pegada una. Nos genera una molécula de 6 carbonos HMG, coenzima A. Y esta, al reducirse, al agregárseles hidrógenos, 2 hidrógenos más, nos va a generar la molécula de 6 carbonos, que es el precursor, que se llama mevalonato. Esta, si se fijan, tiene 3 y 3 carbonos. Bueno, aquí 1, 2, 3 y 1, 2, 3 carbonos más. Este mevalonato se fosforila en 2 veces y se descarboxila en una posición, o sea, se pierde un carboxilo y se agregan 2 grupos fosfato para generar la molécula de 5 carbonos, que es el isopentilo bifosfato, que es esta que está aquí. 2, 3 son 5 carbonos y 2 grupos fosfato. 2 isopentilos juntos me forman una molécula de 10 carbonos, que es el geranilo, ¿no? Obviamente con la liberación de 2 grupos fosfato. Aquí tenemos 2 fosfatos, tenemos 5 y 5, 10, ¿sí? El geranilo, que es de 10 carbonos, y un isopentilo bifosfato se unen, se libera uno de estos para crear un farnesilo, que es de 15 carbonos. Es decir, 3 grupos isopentilo, ¿no? 2 farnesilos juntos nos forman el escualeno, ¿no? El ciclaje, la reducción y oxidación nos va a generar una molécula totalmente saturada en todas sus valencias, menos en el grupo hidroxilo, y obviamente también de estos 30 carbonos se van a eliminar 3, ¿no? Todos estos pasos pues nos va a generar el colesterol, ¿no? Este es un proceso similar para los esteroles de plantas o el ergosterol. De estos metabolitos intermediarios pues también se pueden generar otras moléculas derivadas de estos esteroles. Todo este proceso se hace por enzimas que se encuentran tanto en la membrana como en la cara citosólica de nuestro retículo endoplásmico rugoso. Aquí tenemos esas enzimas que generan el colesterol. Cuando hay mucho colesterol ya, pues este colesterol se manda a otros organelos, y cuando hay alta cantidad de colesterol, sobre todo en aparato de Golgi, bueno, en el retículo endoplásmico liso,
estas enzimas, para que ya no se siga produciendo el colesterol, pues se rompe, se hidrolizan por otras enzimas de control, y eso elimina las enzimas que producen colesterol y se detiene la síntesis de colesterol. Cuando hay poco colesterol que ya se terminó, ya se biotransformó, se utilizó en otras cosas, pues prácticamente en el aparato de Golgi ahí hay proteínas que perciben esa diferencia de la fluidez de la membrana, y entonces cortan algunos segmentos de estas proteínas, y estas van al núcleo y sirven como factores factores transcripcionales que producen la expresión de las proteínas que sintetizan en el colesterol en el núcleo. Luego estas vienen y se insertan al retículo endoplásmico y incrementa la cantidad de enzimas y empieza la síntesis otra vez. Estas serían regulaciones positivas y negativas para la síntesis o para la detención de la síntesis del colesterol. Por lo tanto, una de las regiones muy importantes para la síntesis de nuestras membranas es el retículo endoplásmico. Todas las membranas se originan de membranas preexistentes. ¿Se acuerdan de este postulado, de estas características importantes en las células? Pues bueno, en células eucariotas la síntesis de membrana se inicia en el retículo endoplásmico liso, los lípidos de membrana. Las proteínas se van a sintetizar en retículo endoplásmico rugoso y juntas pues van a formar estas membranas que se van a desplazar ya sea en forma de vesículas a otros organelos o obteniendo lípidos a través de proteínas de sistemas específicos en membrana, ¿no? Conforme las membranas se van moviendo de compartimento, pues van adquiriendo especificidad, es decir, se van cambiando ciertos lípidos, se les cambian las cabecitas hidrofílicas, ciertas proteínas se estructuran o adquieren su conformación final, ¿no? Y como vemos, aunque se sintetizan los lípidos en la cara citosólica de la membrana, pues es importante que estos lípidos vayan equilibrándose en ambas capas, en ambas membranas, pero además se van biotransformando, ¿no? Estas membranas en diferentes organelos, ya sea porque se cambian sus cabezas hidrofílicas de unas por otras específicamente, o porque le llegan vesículas específicas, o porque tenemos proteínas que transportan solamente cierto tipo de lípidos, no sé, de retículo endoplásmico, por ejemplo, hacia el aparato de Golgi o hacia las mitocondrias, etcétera, etcétera. Como dijimos anteriormente, los lípidos pues se sintetizan solamente en la cara citosólica de la membrana, es decir, por fuera, ¿no? Entonces, esos lípidos que se generan una desigualdad en el número de lípidos en una cara y otra de la membrana de este retículo endoplásmico. Entonces, para ello existen además enzimas como las escabrasas que catalizan la movilidad de más o menos la mitad de los lípidos que se sintetizan en la cara citosólica hacia la cara luminal para que haya una más o menos simetría de membrana, ¿no? Eso es muy importante, de lo contrario, una de las caras de la membrana estaría más grande que la otra. Y una vez que llegan, como dijimos, a la membrana plasmática, por ejemplo, o a otros organelos, estos lípidos que vienen en vesículas, pues se integran a la membrana así como vienen revueltos o mezclados entre sí. Y la membrana, para darle su heterogeneidad lateral, es decir, que de un lado haya unos lípidos y de otro otros, pues requiere de las flipasas y de las flopasas que permiten este intercambio y esta generación de esta heterogeneidad o esta polaridad de membrana también, ¿no? Muy bien, ya hemos visto las funciones generales del retículo endoplásmico liso, la estructura,
¿Cómo tenemos que reconocerlo? Ahora vamos a continuar con el retículo endoplásmico rugoso. Lo podemos ver en estas imágenes. El retículo endoplásmico rugoso, a diferencia del liso, está conformado por cisternas que están interconectadas entre sí. Es muchísimo, muy abundante en células secretoras. En la parte citosólica, ahí se anclan los ribosomas, ¿sí? Tiene muchos ribosomas, lo podemos ver perfectamente bien y distinguir en una micrografía de electrónica de transmisión, en un dibujo, y siempre acuérdense, si tienen la oportunidad de ver toda la célula alrededor del núcleo. Pues si lo vemos en una imagen, pues prácticamente podremos distinguir las cisternas, a diferencia de los túbulos en el retículo endoplásmico, el liso y el rugoso. Aquí no se ven los ribosomas, pero generalmente se ponen ribosomas. Podemos verlo acá también en esta micrografía electrónica de barrido, en donde todos estos puntitos pues serían nuestros ribosomas y estas serían nuestras cisternas. Y podemos verlo también en una micrografía de una imagen al microscopio de fluorescencia, en donde todas estas cositas blancas que se vemos aquí es la distribución en esta célula, prácticamente en todo el citoplasma y empezando alrededor del núcleo. El retículo endoplásmico tiene funciones muy variadas y siempre confundimos su función. Lo primero que me dicen retículo endoplásmico rugoso y es síntesis de proteínas. Y en realidad el retículo no es el que sintetizan las proteínas. Quienes sintetizan las proteínas son estos orgánulos o estos ribosomas que están sobre el retículo endoplásmico rugoso. Entonces, en realidad es un sitio en donde los ribosomas sintetizan proteínas o traducen proteínas, ¿no? En realidad, ¿cuáles son las funciones importantes? Las funciones reales del retículo endoplásmico es la translocación de proteínas, ya sea en la membrana del retículo endoplásmico o la importación de proteínas dentro del lumen del retículo endoplásmico. Eso se le conoce como translocación. Otra función muy importante es el plegamiento de las proteínas que están aquí dentro o que están insertadas en la membrana. Esa es función de enzimas que están aquí dentro en el retículo endoplásmico, que se llaman chaperonas, ¿no? Dentro de ese plegamiento existe la formación de puentes disulfuro para tener estructuras terciarias o cuaternarias más estables. Y por último, aquí en el retículo endoplásmico se pueden agregar carbohidratos glúcidos a las proteínas en un proceso que se llama glucosilación. Y esos son los 4 procesos que vamos a ver en cuanto a funciones de retículo endoplásmico rugoso. Para empezar, vamos a hablar de la translocación de proteínas, ¿sí? Antes de ver translocación de proteínas, nada más recordar que la translocación es pasar la proteína de un lado de una membrana a otro, como en el retículo endoplásmico, como en las mitocondrias, los peroxisomas o el cloroplasto, ¿no? Y todos aquellos proteínas que van a ser secretadas hacia el exterior o que son proteínas integrales de muchas membranas, incluyendo la plasmática, o que van al aparato de Golgi, al mismo retículo endoplásmico, a los lisosomas, a sistemas o endosomas y a vacuolas, todos ellos tienen que ser sintetizados en ribosomas sobre retículo endoplásmico y tienen que ser transportados o translocados como proteínas solubles o como proteínas integrales de membrana. Eso es bien importante que nos quede claro, ¿no? Hablamos que para ese proceso de translocación, pues en este caso, la señal se requiere en la proteína una señal de importación a retículo endoplásmico, ¿sí? Esa señal de importación se llama péptido señal
y está generalmente en la parte amino terminal de la proteína, en la primera parte. ¿Se acuerdan de la insulina? Yo les pedí que en la proteína señalaran el péptido de secuencia señal. Algunos sí lo señalaron, otros no. Bueno, este péptido señal o péptido de secuencia señal es esta estructura, sobre todo estos aminoácidos que están aquí en la primera región de la proteína y que son los responsables de que estas proteínas se sinteticen sobre el retículo endoplásmico y entren en el retículo endoplásmico rugoso. A este proceso se le llama proceso de translocación y pues prácticamente, como ya dijimos, el ribosoma va a sintetizar nuestras proteínas que van a tener esa secuencia de localización nuclear o esta péptido señal, ¿sí? Y ese péptido de señal, como va a estar en la primera parte de la proteína, va a salir por la subunidad mayor y va a ser reconocida por una partícula que se llama partícula de reconocimiento de señal o SRP, y que se va a reconocer esa señal y por una parte va a detener la síntesis de la proteína. ¿Por qué? No se debe sintetizar sobre ribosomas libres, sino sobre la membrana. Muy bien. Ok. Prácticamente esta sería una vía. Otra vía es que se reconozca, además de esta secuencia, el RNA mensajero, que se une a una proteína de unión al RNA mensajero de la membrana del retículo endoplásmico, y con ese complejo viene al proceso. La proteína que se encarga de pasar o de traslocar la proteína de afuera hacia adentro del retículo, pues se le conoce como translocón, translocación, translocón. Y en células animales, la proteína, el translocón más estudiado es el SEC61. Este SEC61 es una proteína y esa proteína viene asociada a otro receptor, a otra proteína que le ayuda, que se llama receptor de la partícula SRP o PRS, ¿sí? Entonces, estas dos, junto con la proteína de unión al RNA, si es que existe, en algunas especies no, están en la membrana plasmática hacia afuera, ¿no? Bueno, una vez que el ribosoma ya detuvo su síntesis por la partícula SRP, ambos vienen hacia la membrana del retículo endoplásmico y se va a unir la partícula SRP con el receptor de la partícula SRP. Y eso va a hacer que al estar junto al translocón se pegue o se separe la partícula de la proteína recién sintetizada y el péptido de señal o la señal polipeptídica se pegue al translocón. Eso, al pegarse la partícula, va a hacer que se abra y al estabilizarse el ribosoma sobre el translocón, pues va a permitir la separación de la partícula PRS o SRP y el receptor. La partícula se va a seguir y este receptor va a seguir acá. Una vez que ya está pegada esa partícula, se va a abrir el translocón y entonces va a continuar la síntesis de la proteína en el interior. ¿Sí? Y la proteína, si se sintetiza toda y se va a liberar en el interior, va a ser una proteína soluble, ¿sí? Va a ser la forma en que se van a introducir todas estas proteínas. Una vez que termina la síntesis, se corta el péptido de secuencia señal para que la proteína quede adentro. Este se degrada en la membrana y se libera el ribosoma y el RNA mensajero hacia el exterior. Bueno, entonces, resumiendo, todo el proceso permite la apertura del translocón con esta secuencia señal que se une para que se abra el translocón. Se sintetiza toda la proteína, se rompe el translocón, se rompe la secuencia señal para que la proteína quede libre acá adentro y no esté pegada a la membrana.
y pues prácticamente el traslocón se elimina. Cuando termina la síntesis, la secuencia señal se elimina, el traslocón se cierra cuando termina la síntesis y luego nuestra proteína puede ir madurando dentro de nuestro retículo endoplásmico. Les voy a pedir que vean el video de translocación para que sea más fácil que entendamos este proceso. Recuerden que está en su carpeta de Nexus donde vemos retículo endoplásmico. Ahí pueden ver los videos en la misma presentación. Otra pregunta importante es cómo se insertan las proteínas de membrana o dónde se insertan. La mayoría, no todas las proteínas de membrana, pero la mayoría de ellas se insertan en retículo endoplásmico también, ya sea del retículo endoplásmico, del aparato de Golgi, de los lisosomas, sistema endosómico, vacuolas o membrana, van a ser traslocadas o insertadas en la membrana en el retículo endoplásmico. También con ayuda de los traslocones de la partícula SRP y el receptor para la partícula SRP. Aquí lo que vemos nada más es lo que sucede después de que se une el ribosoma con el traslocón. Tenemos varios tipos, ¿no? Tenemos aquellas proteínas tipo 1 bitópicas donde la última parte de la proteína está hacia afuera y la primera parte o N terminal está hacia adentro con un dominio transmembrana, o la parte o las proteínas de tipo 2 bitópicas donde la primera parte está hacia afuera y luego la última parte está hacia adentro, la parte C terminal hacia adentro. Y tenemos las politópicas, ya sea que las dos terminaciones estén hacia afuera y la parte media hacia adentro, o múltiples sitios arriba, adentro y afuera, ¿no? Vamos a ver cada una de ellas cómo se lleva a cabo. También en las tipo 1, pues tenemos el péptido señal, que se le conoce en este libro de Pollard, léanlo ahí por favor, la translocación, como, bueno, estas partículas, el péptido señal se le conoce como señal de inicio de transferencia, y al dominio transmembrana, el que va a estar en la membrana, se le conoce como señal de stop de transferencia, ¿sí? Entonces, el péptido señal viene al inicio de la proteína, se pega al traslocón, el traslocón se abre y pues se sintetiza toda la parte que va a ir hacia adentro, la parte N terminal, ¿sí? Hasta encontrar el dominio transmembrana, ¿no? Ese dominio transmembrana se le llama de stop de transferencia porque detiene la síntesis de proteína y se queda junto con el péptido señal, ¿no? El péptido señal se corta, el traslocón se abre para que la proteína salga y luego al final se sintetiza la parte C terminal, ya el ribosoma despegado del traslocón esta área, ¿no? Esa sería la más sencilla de las integrales de membrana. Para que se sintetice la tipo 2 bitópica, se requiere primero que se sintetice la primera parte de la proteína, ¿sí? la primera sección N terminal. Y entonces el péptido de señal va a ser lo mismo que nuestro dominio transmembrana y va a estar en medio, pero además va a estar al revés, de tal forma que la parte N terminal quede hacia afuera, la secuencia señal abra el traslocón, al abrirse el traslocón se sintetice la última parte de la proteína y una vez que está sintetizada se abre el complejo para que se libere la proteína y quede totalmente insertada, ¿sí? Vamos con las proteínas que tienen los dos dominios N terminal, el principio y el término de la proteína, el dominio C terminal, hacia afuera. Aquí igual se sintetiza la primera parte en forma libre, luego el péptido señal de inicio de transferencia, que va a ser el primer dominio transmembrana. Este se une al traslocón, se abre el traslocón, se sintetiza la parte intermedia, luego el dominio
transmembrana 2, que es el stop de transferencia, va a detener la transferencia, se va a abrir el translocón, se va a liberar el complejo y luego una vez afuera se va a sintetizar la última parte de la proteína, ¿no? En el que tiene, estas serían bitópicas, ¿sí? O politópicas, perdón, y pues tenemos politópicas, por ejemplo, el receptor de 7 segmentos. Si se fijan, aquí se sintetizan de 2 en 2, o sea, dos hélices transmembrana por cada vez que se sintetiza. Entonces, otra vez se sintetiza la parte N-terminal, el dominio de inicio de transferencia se pega al translocón y lo abre. Se sintetiza el primer dominio que va a estar citosólico y luego viene el siguiente dominio transmembrana y detiene la transferencia. Se liberan esas dos áreas y se va a sintetizar la parte de afuera. La parte libre se va a sintetizar toda esta área y luego viene otra señal de inicio de transferencia que va a generar, pues obviamente, la apertura de otro translocón, se abre, se sintetiza la parte interna, el stop de transferencia detiene y otra vez se libera. Otra vez se sintetiza la parte externa, otro inicio de transferencia, otro translocón, se abre, se sintetiza la otra parte, el stop de transferencia se libera y luego vamos a sintetizar nuestro tercer dominio. Otro inicio de transferencia y así sucesivamente hasta que termina de integrarse toda la proteína en la membrana. Aquí, otra de las proteínas que tenemos que hablar son las ancladas a lípidos. Todas estas que están ancladas a lípidos, sobre todo ancladas a GPI, estas proteínas también se sintetizan en la parte interna. Se sintetizan como una bitópica, como una proteína bitópica de tipo 2, no, de tipo 1, perdón, en donde el dominio transmembrana, amino terminal, dominio transmembrana y la parte C terminal hacia afuera, ¿no? Va a ser el mismo proceso, nada más que aquí luego se va a cortar la proteína y una vez cortada se va a anclar a nuestro lípido de membrana, ¿no? Y pues tanto el péptido señal como el resto de la proteína va a ser eliminada. Por eso decimos que nuestro retículo endoplásmico pues también se procesan estas proteínas, se le quitan algunos aminoácidos. Todas estas proteínas que tienen secuencia señal, lo primero que van a perder es esa secuencia señal. Ese péptido de señal ya no va a aparecer en la proteína madura. Les dejo este video para que lo vean y puedan entender un poquito mejor todos estos procesos. Una vez que están dentro las proteínas que ya fueron traslocadas, pues uno de los puntos más importantes es el plegamiento de proteínas. Ya lo vimos cuando vimos plegamiento destino, plegamiento, función y degradación de proteínas, ¿no? Hablábamos de chaperonas. Aquí dentro del retículo endoplásmico, la chaperona principal en animales es la HSP70 o chaperona del sistema de proteínas de choque térmico 70. También se le conoce como proteína BIP y esta permite el plegamiento correcto de las proteínas, es decir, que los sitios hidrófobos no se expongan pues para que no se generen aglomerados proteicos, ¿no? Otras proteínas asociadas pues es el translocón también y la cochaperona HSP40 que le ayuda a ir plegando estos procesos, ¿no? Existen factores de intercambio nucleótidos también, conocida como la chaperona HSP 110 y 170. Las proteínas que se encargan de producir los puentes disulfuro, que se les conoce como isomerasas de disulfuro de proteínas, la calnexina y calreticulina, apoyan a esta tiol-óxido reductasa en estos procesos de formación de puentes disulfuro. Algunas proteínas requieren también cambiar de posición ciertos aminoácidos como la prolina, por ejemplo, como la isomerasa peptidilprolina es una enzima que se encarga de realizar
esos cambios de cis a trans de estas aminoácidos prolinas, o por ejemplo GRP94, que es también una chaperonina que ayuda al plegamiento dentro del retículo endoplásmico. El punto final es que adquieran su conformación nativa final que les permitan realizar esas funciones específicas. Dentro de estas modificaciones, que se le llaman cotraduccionales porque se hacen al mismo tiempo que la traducción, o posttraduccionales porque se hacen después de la traducción, pues es la glucosilación de proteínas, ¿no? En animales, muchas de las proteínas tienen carbohidratos, ¿no? Son glucoproteínas. Esto quiere decir que diferentes aminoácidos se le pegan en forma covalente estructuras específicas de glucanos, carbohidratos o azúcares. La biosíntesis de estas proteínas, de estas gluco o glicoproteínas, se inicia en la vía secretora, en el retículo endoplásmico, y en algunas ocasiones termina en aparato de Golgi, todo este proceso de glucosilación. Y pues prácticamente es una de las funciones más importantes en este proceso de secreción de glucoproteínas, ¿no? Además también son muy importantes en aquellas proteínas que se localizan en la membrana y que son glucosiladas también. También no nada más en retículo endoplásmico y aparato de Golgi se generan estas proteínas glucosiladas, sino que también en el citoplasma existen diferentes enzimas, inclusive dentro del núcleo, que se encargan de glucosilar algunas proteínas citoplasmáticas de núcleo o de mitocondria, ¿no? Y pues prácticamente son N-acetilglucosaminas las que se agregan, por ejemplo, aquí en estas áreas. Son segmentos o carbohidratos o pocos carbohidratos los que se agregan en forma en el citoplasma, en el núcleo o en la mitocondria, ¿no? Los múltiples tipos de enlaces de glucanos a proteínas se pueden realizar en cadenas laterales o en las cadenas laterales de los aminoácidos y con pocas o muchas azúcares unidos para formar lo que denominamos oligosacáridos o polisacáridos, ¿no? Todos estos oligosacáridos que tienen pocos carbohidratos o polisacáridos que tienen muchos se le denominan glucanos a todos ellos, ¿no? ¿Cuáles son los carbohidratos que se agregan a estos glucanos, ¿no? Los más importantes en células animales y que van a ver ustedes estas abreviaturas son la N-acetilglucosamina, es decir, una glucosa que tiene un grupo acetilo y que además tiene un grupo amino. N-acetilgalactosamina, galactosa con grupo acetilo y con un grupo amino. Ácido 5N-acetilneuramínico, fucosa, galactosa, ácido glucurónico, gilosa, manosa y ácido hidurónico. Son los principales monosacáridos que se agregan, ¿no? Y bueno, algunos otros en forma natural, ¿no? En células animales, vamos a ver pues prácticamente la glucosilación de tipo N, ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué se llama así, y la glucosilación de tipo O son las más importantes que se dan en retículo endoplásmico, ¿no? Aquí tenemos que muchas proteínas se glucosilan de tipo O de tipo N. La glucosilación de tipo O es porque se agregan al oxígeno de la cadena lateral del aminoácido serina de una proteína, de una treonina o de una colina, se agregan carbohidratos, mientras que en la glucosilación de tipo N se agregan al grupo amino o al nitrógeno de la cadena lateral de
del aminoácido asparagina se agregan estos carbohidratos. Ahora, todas las serinas, todas las treoninas, todas las hidroxicolinas y todas las asparaginas se glucosilan. No, solamente aquellas que estén con una señal de glucosilación. Vamos a ver la glucosilación de tipo N, generalmente inicia en retículo endoplásmico. La glucosilación de tipo O generalmente, no siempre, inicia en aparato de Golgi o se hace toda en aparato de Golgi. Sin embargo, la de tipo N inicia en el retículo endoplásmico y termina en el aparato de Golgi. ¿Cómo se reconoce un sitio de glucosilación? Bueno, pues debe de tener la siguiente secuencia de aminoácidos para que ese sitio sea glucosilado. Primero, que no sea el primer aminoácido, debe haber un aminoácido antes, cualquiera que sea. Luego una asparagina que se representa con la letra N. Otro aminoácido que puede ser cualquiera. Y luego una serina. O puede ser X, asparagina, X y una treonina. Esos son los dos tipos de señales de glucosilación de tipo N. Para la glucosilación de tipo O sería una serina o una treonina. Y este es el proceso como completo que se lleva a cabo para realizar todos esos procesos de glucosilación. Aquí tenemos la glucosilación N y aquí tenemos la glucosilación de tipo O. En el caso de la glucosilación N, pues se van a transferir varios carbohidratos. Aproximadamente entre 8 y 9 carbohidratos a la proteína, al nitrógeno de la cadena lateral de la asparagina, y a este complejo de 8 carbohidratos se le conoce como oligosacárido, porque son poquitos, ¿no? Este oligosacárido se va a formar no directamente, no se va a agregar carbohidrato por carbohidrato a la asparagina, sino que se va a agregar como un oligosacárido. Es decir, se va a sintetizar primero el oligosacárido y luego va a ser transferido a nuestra proteína. Este oligosacárido se va a sintetizar sobre una molécula derivada de la síntesis del colesterol, que se llama dolicol. Este dolicol va a estar primero, se va a sintetizar ese oligosacárido en la cara citoplasmática, luego en el lumen del retículo endoplásmico y luego va a ser transferido hacia la proteína. Para poder transportar estos carbohidratos hacia nuestro dolicol que está en la membrana, pues porque no pueden llegar solitos, vamos a necesitar azúcares transportadores, que lo son el uracilo difosfato, citosina monofosfato y guanina monofosfato. Y además, para poder quitarle a estos transportadores de azúcares y pasarlos al dolicol, se van a requerir enzimas que se llaman transferasas, ¿no? Son las enzimas que van a hacer estos enlaces glucosídicos. Aquí tenemos la secuencia del dolicol fosfato. Muy bien, bueno, ya hablamos de cómo el dolicol primero le transfieren esos carbohidratos y luego del dolicol son transferidos a la asparagina, ¿no? Como dijimos, tenemos moléculas donadoras de azúcares que son nucleótidos. Aquí tenemos el uracilo, por ejemplo, el uracilo difosfato, que se le agrega una N-acetilglucosamina. Entonces aquí tenemos los transportadores de los carbohidratos más importantes de esta glucosilación N. La citosina monofosfato va a transportar el ácido siálico, por ejemplo. En el caso de la guanina difosfato va a transferir lo que es la fucosa y la manosa. El uracilo difosfato va a transferir la N-acetilglucosamina y la galactosa también. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la N-acetilglucosamina que está siendo transportado por un uracilo difosfato.
¿no? Por otro lado, acá tenemos las transferasas más importantes. Estas enzimas están en la cara citosólica o van a estar también en la cara luminal del retículo endoplásmico. Y tenemos glucosiltransferasas muy específicas. Por ejemplo, si se va a transferir ácido siálico de la citosina monofosfato, pues vamos a tener una sialiltransferasa o transferasa de ácido siálico. Si se va a transferir una fucosa de la guanina difosfato, pues vamos a tener una fucosa transferasa o fucosiltransferasa. Si se va a transferir una N-acetilglucosamina, pues N-acetilglucosamina transferasa. Si vamos a transferir una manosa a partir del GDP, pues manosa transferasa, y si se transfiere una galactosa del UDP, pues una galactosa transferasa. Entonces, estas enzimas le van a quitar prácticamente el carbohidrato y se lo van a pegar al dolicol fosfato, formando estos enlaces glucosídicos entre carbohidratos. Y así va a ir creciendo el oligosacárido. Vamos a ver en este ejemplo o en esta imagen todos esos carbohidratos que son transferidos. En la N-glucosilación, pues se agrega un N-acetilglucosamina. Aquí tenemos otra N-acetilglucosamina. Van a agregarse 9 manosas y van a agregarse 3 glucosas al oligosacárido, ¿no? Así tal cual es como se va a transferir al péptido. 2 N-acetilglucosaminas, 9 manosas y 3 glucosas, ¿sí? ¿Cuál es el proceso? Aquí vemos cómo es transferido a nuestra proteína. Vamos a ver el proceso de síntesis del oligosacárido primero, el proceso de transferencia y luego de modificación, ¿no? Van a ser los 3 pasos en este proceso. Primero, la síntesis de nuestro oligosacárido va a darse en la imagen que está en la parte superior y hasta 5, 6, hasta el número 6, aquí completo, ¿no? Luego la transferencia va a estar en la imagen de abajo, en el número 1 y 2, en el número 1. Y luego la modificación de ese oligosacárido del 2 al 4, ¿sí? Bueno, primero, en la cara citosólica tenemos como número 1 una N-acetilglucosaminotransferasa que va a tomar de un UDP una N-acetilglucosamina y por única ocasión, además de la glucosamina, le va a quitar un grupo fosfato. Por lo tanto, vamos a tener un UMP, uracilo monofosfato, y ya el dolicol con 2 fosfato y una N-acetilglucosamina. Va a venir otro UDP y la enzima N-acetilglucosaminotransferasa, que es la 2, le va a quitar esa N-acetilglucosamina al UDP y se lo va a pegar al dolicol. Y ya tenemos 2 grupos fosfato y 2 N-acetilglucosaminas. Luego, en el número 3 vamos a tener la manosa transferasa. Esa manosa transferasa le va a quitar al GDP las manosas, una manosa, y la va a pegar. Va a venir otro GDP con otra manosa y la manosa transferasa se la va a quitar y se la va a pegar al oligosacárido, así la 3, así la 4 y así la quinta manosa, ¿sí? Aquí 5 veces, 5 N-acetilglucosaminotransferasas, 5 GDPs que van a ceder sus manosas para que se peguen al oligosacárido. Hasta ahí es todo el proceso que se va a realizar en la cara citosólica de nuestro retículo endoplásmico rugoso. Ahora, este oligosacárido por una flipasa va a ser introducido hacia el lumen del retículo endoplásmico, lo va a voltear. Y al estar volteado aquí, luego va a recibir, como ya tenía 5 manosas, va a recibir otras 4 manosas. Estas 4 manosas van a ser transferidas, pero como no hay aquí GDPs con manosas en el lumen o no pueden entrar, entonces esos GDPs
con esa manosa se la va a transferir a otro dolicol-fosfato para que éste pueda introducirse y luego esa manosa sea transferida a nuestro oligosacárido por otra manosa transferasa que está en la cara luminal. Así se va a transferir 1, 2, 3 y 4 manosas. Este proceso también se va a hacer con la glucosa, ¿sí? Se tienen que agregar 3 glucosas, pero esas glucosas también van a ser transportadas por UDP hasta afuera del retículo endoplásmico. Ahí las glucosa transferasas se la van a pasar al dolicol, el dolicol va a entrar y este va a ceder a el oligosacárido a la glucosa transferasa, que es la número 6, pues para que le transfieran las glucosas. La primera glucosa sale y trae otra, segunda glucosa, la tercera glucosa y la cuarta, entre el dolicol fosfato y las glucosas transferasas. Una vez que ya esté el oligosacárido completo, 2 N-acetilglucosaminas, 9 manosas y 3 glucosas, va a ser transferido ese oligosacárido a nuestra asparagina. Y eso la hace la oligosacárido transferasa, le quita al dolicol difosfato todo el oligosacárido y se lo pega en nuestra, nuestra asparagina. Y ya tenemos el oligosacárido transferido. Ahora lo que va a hacer antes de salir, empaquetarse en una vesícula e ir a aparato de Golgi, se le van a quitar algunos carbohidratos. Primero se le va a quitar una glucosa por la glucosidasa 1. Luego se le va a quitar otra glucosa por la glucosidasa 2. Y luego otra más. Y luego se le va a quitar una manosa por la manosidasa 1. Así se va a empaquetar y con 8 manosas, 2 N-acetilglucosaminas, se va a mover hacia el aparato de Golgi. Otro de los puntos muy importantes en estos procesos de estabilización de la estructura terciaria o cuaternaria de nuestras proteínas es la formación de enlaces covalentes entre diferentes cadenas laterales de los aminoácidos. Y estos enlaces covalentes, cuando se hacen entre los grupos tioles de la cisteína, de la cadena lateral de la cisteína, pues ahí se oxidan, se quitan los hidrógenos y se forma un enlace covalente. A esta área se le conoce como, o a este tipo de enlace como puentes disulfuro, o sea, entre dos azufres hay un enlace covalente. Este proceso en células eucariotas es muy importante para la estabilización de estructuras terciarias y la unión de subunidades proteicas para formar proteínas con estructura cuaternaria, diferentes subunidades que se unen para formar esas estructuras. Esto también se hace en retículo endoplásmico y lo hacen varias enzimas, entre ellas la calnexina, que es esta proteína que se encarga pues de unirse a la proteína que va a ser modificada, y por otro lado la tiol-oxidorreductasa. Esta tiol-oxidorreductasa lo que hace es reconocer estos grupos tioles que están muy cerquita para formar esos puentes disulfuro, ¿no? Una vez que se procesan, pues es importante que se genere la estabilidad de estos, y pues ya una vez que están procesados van a pasar hacia el aparato de Golgi, ¿no? En semestres anteriores me preguntan cuál es la importancia de los puentes disulfuro, y les puedo decir que es muy importante para la estabilidad y la funcionalidad de las estructuras. Por ejemplo, aquí tenemos estructuras terciarias que tienen puentes disulfuro entre aminoácidos en diferentes lados de su cadena. Por ejemplo, aquí tenemos la insulina, y si se fijan, aquí hay un puente disulfuro en 2 aminoácidos de la cadena alfa.
Pero también esta insulina se le quita el péptido C, por ejemplo, y pues prácticamente nos quedan dos cadenas separadas, una alfa y una beta, que están unidas a su vez para formar una estructura cuaternaria, dos subunidades. Entre sus cisteínas pues están estos puentes disulfuro, ¿no? Aquí podemos ver el aminoácido 7 de la cadena A con el aminoácido 7 de la cadena B, o el aminoácido 20 de la cadena A con el aminoácido 20 de la cadena B. Estas serían estructuras cuaternarias unidas por puentes disulfuro, mientras que el aminoácido 5 y el aminoácido 11 de la cadena A se unen entre sí, ¿no? Aquí podemos ver también otro ejemplo muy importante, que es la molécula de procolágeno, o lo que forma parte del colágeno, que es tejido conectivo, o más bien proteínas del tejido conectivo. Si se fijan, aquí tenemos pues puentes disulfuro en las cadenas. Son tres cadenas que están formando esta colágena, y una de las péptidos pues está unido con puentes disulfuro, al igual que del otro lado. Si se fijan, pues también tenemos la unión de estos puentes disulfuro entre diferentes cadenas. Entonces en una misma cadena serían en estructuras terciarias y en cadenas diferentes estructuras cuaternarias. Por acá tenemos también pues un ejemplo de la unión de estructuras terciarias y cuaternarias. Por ejemplo, las inmunoglobulinas están formadas por 4 subunidades, 2 cadenas pesadas y 2 cadenas ligeras. Entre las 2 cadenas pesadas pues tenemos 2 puentes disulfuro, y entre una cadena pesada y una ligera uno solo, y eso le da la estructura de la inmunoglobulina. En el caso de la A, por ejemplo, la IgG, la IgD y IgA pues tienen los mismos puentes disulfuro, pero si nos vamos a la IgA, que tiene 2 subunidades, además de estas áreas, también tenemos entre la región FC de una inmunoglobulina y otra, pues tenemos este puente disulfuro, ¿no? Y en el caso de la inmunoglobulina M, pues si se fijan, tenemos estos puentes para formar la estructura principal, y luego 2 puentes disulfuro entre las regiones FC de cada una de estas para formar como un pentágono, ¿no? Entonces, la estabilidad de nuestras proteínas, ya sea en su estructura cuaternaria o terciaria, depende mucho de estos puentes disulfuro que se forman en el retículo endoplásmico. Pues muy bien, existe también un control de calidad, un sistema de control de calidad en el retículo endoplásmico, que es muy importante. Y las lecitinas, la calnexina y la calreticulina pues son proteínas que se encargan de controlar o realizar ese control de calidad en ciclos de reglucosilación y desglucosilación, para que la proteína tenga varias chances de generar esta proteína. Por ejemplo, aquí tenemos una glucosilación. Si la proteína se puede retener, puede desglucosilarse para darle otra oportunidad y que se pueda plegar, o desplegar y que se pueda plegar. Si ya está correctamente plegada, pues se le eliminan las manosas, y una de las manosas, otra de las manosas, y luego ya va a ser eliminada, va a ser eliminada hacia el tráfico vesicular. Pero si esa proteína, con todos estos procesos de glucosilación, de control de calidad, no se glucosila bien, y hay un plegamiento incorrecto, pues esa proteína va a ser transportada en forma inversa hacia el citoplasma para que sea ubiquitinizada y luego sea eliminada a través de proteosomas. Por otro lado, también a esto se le llama retrotranslocación para que sea degradado,
pero por otro lado puede ser secretado por esa retrotranslocación y puede ser eliminado por autofagia junto con otros organelos, ¿no? Envolviendo esa partícula y luego degradándola vía lisosomas. Aquí tenemos ese proceso nuevamente, como ya dijimos, la glucosilasa 1 y la 2 nos van a eliminar esas glucosas, se va a formar los enlaces o puentes disulfuro y luego la glucosidasa 2 pues va a eliminar la última glucosa y la manosidasa también para que vayan, si está bien plegada, pues al aparato de Golgi. Si está mal plegada, hay una retrotranslocación para que pues puedan ser eliminadas o que se le dé otra oportunidad, se glucosilen otra vez y que puedan pasar otra vez para una segunda chance de plegamiento. Este es el control de calidad de retículo endoplásmico y eso permite que las proteínas no se acumulen aquí y no se generen proteínas mal plegadas, prácticamente vayan al citoplasma y sean degradadas. ¿Qué pasa cuando estos procesos en retículo endoplásmico no suceden en forma correcta? Por ejemplo, que no se regule correctamente el calcio, ¿sí? Pues podemos tener una mala regulación de calcio y este calcio, pues prácticamente que incremente la cantidad de calcio en mitocondria o en citoplasma, que haya una neurodegeneración, ¿sí? Que incremente el metabolismo para que la célula sobreviva y pues que luego se genere tumores, por ejemplo, células tumorales, ¿no? Por otro lado, es muy importante en ciertos procesos, por ejemplo, a nivel cardiomuscular, es muy importante cuando se dan procesos de falta de oxígeno y hipoxia, y esto pues genera obviamente un estrés oxidativo en el retículo endoplásmico y modifica los procesos para el plegamiento correcto y pues se pueden generar hipertrofia cardiomuscular, se pueden generar también apoptosis de los cardiomiocitos, por ejemplo, ¿no? Y en generar enfermedades cardiovasculares. Por el otro lado, por ejemplo, en el caso de la diabetes, pues una alta concentración de insulina o alta secreción de insulina nos puede generar también pues estrés en las células, también puede causar resistencia a las células o un impedimento, una baja regulación negativa y muerte de las células beta del páncreas, o una resistencia a la insulina y pues eso generar la diabetes, ¿no? Entonces hay muchas patologías que están asociadas a fallas en la función de retículo endoplásmico, diabetes tipo 2, resistencia a insulina, enfermedades cardiovasculares, algunas neurodegenerativas, y estas todas están caracterizadas por una marcada disminución del metabolismo celular. Se acompañan también por malplegamiento y agregación de proteínas, así como las características producción de proteínas asociadas a algunos procesos patológicos como las UPR a nivel cardiomuscular, cardiovascular, o las UPR a nivel también de células beta del páncreas o MAMs en el caso de neurodegenerativas, ¿no? Todos estos mecanismos moleculares que unen todos estos procesos o cómo se relacionan no están altamente bien descritos, sin embargo ustedes pueden encontrar esa información en este artículo, que es muy interesante en caso de que vayan a trabajar con células musculares, beta del páncreas, neuronas, o que tengan interés en estudiar cómo se dan los mecanismos moleculares de proliferación para cáncer. Bueno, pues eso es todo por el momento. Los dejo con este tema y nos vemos en una siguiente sección.